Una mujer embarazada de 4 meses cae de rodillas sobre el frío suelo laminado del apartamento que alguna vez llamó hogar. Sus manos están entrelazadas en una súplica desesperada. Las lágrimas corren por su rostro mientras le ruega al hombre que ama, el padre de su hijo por nacer, que no la deje. Él se alza sobre ella. Su rostro es una máscara de piedra, con los papeles de divorcio extendidos como una sentencia de muerte. Él la llama un peso y un ancla, arrastrándolo lejos de la vida para la que está destinado. Pero en el momento más oscuro de su vida, un solo golpe resuena en la puerta. Un golpe que destrozará el mundo de un hombre y expondrá un secreto tan vasto que nadie en esa habitación podría haberlo anticipado. Quédense con nosotros para escuchar la historia de cómo la traición más profunda de una mujer condujo a la revelación más asombrosa de todas. El silencio en su pequeño apartamento de un dormitorio en el lado oeste de Chicago se había convertido en una entidad viva. Era espeso y asfixiante, aferrándose al desgastado sofá de flores y al techo manchado de agua. Amelia trazó el borde de su taza de café desportillada. El líquido tibio en su interior era una metáfora perfecta de su matrimonio con Ethan. Alguna vez había estado humeante, lleno de pasión y promesa. Ahora simplemente estaba ahí, rancio y poco atractivo. Durante 4 años, Amelia había invertido cada onza de sí misma en ser la esposa perfecta para Ethan Cole. Había aprendido a cocinar sus comidas favoritas, planchaba sus camisas hasta dejarlas impecables y celebraba cada victoria menor de él en la firma de inversiones de nivel medio Sterling Cooper, como si acabara de conquistar Wall Street. Ella creía en él con una ferocidad que rozaba la ingenuidad. Él era su esposo brillante y ambicioso, destinado a la grandeza. Ella era solo Amelia, la chica tranquila de un pueblo pequeño que había tenido suerte, o eso le había hecho creer. Últimamente, sin embargo, la ambición de Ethan se había agriado, convirtiéndose en algo amargo y resentido. Llegaba a casa más tarde. Sus excusas sobre cenas de networking se volvían más frecuentes y menos detalladas. Las risas fáciles que alguna vez compartieron habían sido reemplazadas por sus agudas críticas sobre el apartamento, sobre su ropa sencilla, sobre su falta de amigos influyentes. Lo peor provenía de su madre, Margaret Cole, una mujer que lucía su decepción por Amelia como un preciado collar de diamantes. Cada cena de domingo era una prueba de fuego. Amelia querida, había dicho Margaret justo la semana pasada, empujando un trozo de carne asada seca por su plato. Vi que Isabella Vance está de vuelta en la ciudad. Su familia prácticamente es dueña de Gold Coast. Ethan solía estar un poco enamorado de ella en la universidad. Ya sabes, un hombre necesita una esposa que lo eleve, que le abra puertas. Es una pena que algunas personas sean solo puertas en sí mismas, puertas cerradas. Amelia simplemente había sonreído, su mano yendo instintivamente a su estómago donde un secreto aleteaba. Estaba embarazada de 4 meses. Aún no se lo había dicho. Estaba esperando el momento adecuado, un momento de alegría que pudiera reparar las crecientes grietas en su vida. Imaginó su rostro iluminándose, el viejo Ethan regresando al darse cuenta de que estaban formando una familia. Esa esperanza era lo único que la mantenía cálida en el escalofriante silencio de su hogar. Esta noche, el silencio se rompió. Ethan entró sin siquiera molestarse en aflojarse la corbata. Arrojó su maletín de cuero sobre el sillón. El sonido hizo saltar a Amelia.
No la miró. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando las parpadeantes luces de la ciudad. Su espalda era un rígido muro de desprecio. «Tenemos que hablar, Amelia», dijo, con una voz desprovista de cualquier calidez. «Estaba a punto de empezar a hacer la cena», ofreció ella con voz apagada. «Compré ese filete que te gusta. No tengo hambre». Se dio la vuelta y sus ojos eran como trozos de hielo. El hombre al que había amado, el hombre que alguna vez le había escrito poesía en servilletas, se había ido. En su lugar estaba un extraño. «Esto no está funcionando», dijo, con palabras cortantes y definitivas. «Nada de esto». El corazón de Amelia comenzó a martillear contra sus costillas. «¿Qué? ¿A qué te refieres, Ethan? ¿Es el trabajo? ¿Pasó algo?» Dejó escapar una risa corta y cruel. «Sí, pasó algo. Desperté. Tengo 32 años, atrapado en este apartamento del tamaño de una caja de zapatos, casado con una mujer sin conexiones, sin ambición, sin valor. Me estoy ahogando y tú eres el ancla atada a mis pies». Cada palabra fue un golpe físico. Amelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Valor, Ethan, te amo, te he apoyado en todo». «¿Apoyo?», se burló, cruzando a zancadas la pequeña sala de estar. «Hacer mi cena y lavar mis calcetines no es apoyo, Amelia, es limpieza. Me están considerando para un puesto con miras a ser socio. Uno de verdad. El tipo de posición que requiere una cierta imagen, un cierto tipo de esposa». Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba como si fuera un mueble que estaba a punto de desechar. «Quiero el divorcio». Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire, monstruosas e increíbles. El mundo se inclinó sobre su eje. La taza desportillada se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos en el suelo y salpicando café por el desgastado linóleo. Pero Amelia no se dio cuenta. Todo lo que podía ver era la fría y resuelta finalidad en los ojos de su marido. Las grietas en su vida de porcelana acababan de abrirse de par en par, y ella estaba cayendo al abismo. «No», susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No, puedes hablar en serio. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar», dijo con frialdad. «Ya he hablado con un abogado. Los papeles están redactados». Fue entonces, en ese momento de absoluta devastación, que su secreto salió a la luz, no como un anuncio alegre, sino como un último escudo desesperado. «Ethan, no puedes», lloró, con la voz quebrada. «No puedes, estoy embarazada». Por un fugaz segundo, un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Ethan. ¿Conmoción? Tal vez, pero se extinguió tan rápido como apareció, reemplazado por una expresión de profunda irritación, como si su embarazo no fuera un milagro, sino un inconveniente inoportuno. «¿Estás qué?», preguntó, con voz baja y peligrosa. «Embarazada», repitió Amelia, una nueva ola de lágrimas nublando su visión. Se puso de pie, sus manos acunando protectoramente su estómago a un plano. «Tengo 4 meses. Vamos a tener un bebé, Ethan. Una familia. ¿No cambia eso todo?» Buscó en su rostro una señal del hombre que solía ser. El hombre que había hablado de enseñarle a su futuro hijo a jugar a atrapar la pelota en Lincoln Park. En cambio, vio una frialdad calculadora que la aterrorizó. Dio un paso atrás, pasando. Una mujer embarazada de 4 meses cae de rodillas sobre el frío suelo laminado del apartamento que alguna vez llamó hogar. Sus manos están entrelazadas en una súplica desesperada.
Las lágrimas corren por su rostro mientras le ruega al hombre que ama, el padre de su hijo por nacer, que no la deje. Él se alza sobre ella. Su rostro es una máscara de piedra, con los papeles de divorcio extendidos como una sentencia de muerte. Él la llama un peso y un ancla, arrastrándolo lejos de la vida para la que está destinado. Pero en el momento más oscuro de su vida, un solo golpe resuena en la puerta. Un golpe que destrozará el mundo de un hombre y expondrá un secreto tan vasto que nadie en esa habitación podría haberlo anticipado. Quédense con nosotros para escuchar la historia de cómo la traición más profunda de una mujer condujo a la revelación más asombrosa de todas. El silencio en su pequeño apartamento de un dormitorio en el lado oeste de Chicago se había convertido en una entidad viva. Era espeso y asfixiante, aferrándose al desgastado sofá de flores y al techo manchado de agua. Amelia trazó el borde de su taza de café desportillada. El líquido tibio en su interior era una metáfora perfecta de su matrimonio con Ethan. Alguna vez había estado humeante, lleno de pasión y promesa. Ahora simplemente estaba ahí, rancio y poco atractivo. Durante 4 años, Amelia había invertido cada onza de sí misma en ser la esposa perfecta para Ethan Cole. Había aprendido a cocinar sus comidas favoritas, planchaba sus camisas hasta dejarlas impecables y celebraba cada victoria menor de él en la firma de inversiones de nivel medio Sterling Cooper, como si acabara de conquistar Wall Street. Ella creía en él con una ferocidad que rozaba la ingenuidad. Él era su esposo brillante y ambicioso, destinado a la grandeza. Ella era solo Amelia, la chica tranquila de un pueblo pequeño que había tenido suerte, o eso le había hecho creer. Últimamente, sin embargo, la ambición de Ethan se había agriado, convirtiéndose en algo amargo y resentido. Llegaba a casa más tarde. Sus excusas sobre cenas de networking se volvían más frecuentes y menos detalladas. Las risas fáciles que alguna vez compartieron habían sido reemplazadas por sus agudas críticas sobre el apartamento, sobre su ropa sencilla, sobre su falta de amigos influyentes. Lo peor provenía de su madre, Margaret Cole, una mujer que lucía su decepción por Amelia como un preciado collar de diamantes. Cada cena de domingo era una prueba de fuego. Amelia querida, había dicho Margaret justo la semana pasada, empujando un trozo de carne asada seca por su plato. Vi que Isabella Vance está de vuelta en la ciudad. Su familia prácticamente es dueña de Gold Coast. Ethan solía estar un poco enamorado de ella en la universidad. Ya sabes, un hombre necesita una esposa que lo eleve, que le abra puertas. Es una pena que algunas personas sean solo puertas en sí mismas, puertas cerradas. Amelia simplemente había sonreído, su mano yendo instintivamente a su estómago donde un secreto aleteaba. Estaba embarazada de 4 meses. Aún no se lo había dicho. Estaba esperando el momento adecuado, un momento de alegría que pudiera reparar las crecientes grietas en su vida. Imaginó su rostro iluminándose, el viejo Ethan regresando al darse cuenta de que estaban formando una familia. Esa esperanza era lo único que la mantenía cálida en el escalofriante silencio de su hogar. Esta noche, el silencio se rompió. Ethan entró sin siquiera molestarse en aflojarse la corbata. Arrojó su maletín de cuero sobre el sillón. El sonido hizo saltar a Amelia. No la miró. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando las parpadeantes luces de la ciudad. Su espalda era un rígido muro de desprecio. «Tenemos que hablar, Amelia», dijo,
con una voz desprovista de cualquier calidez. «Estaba a punto de empezar a hacer la cena», ofreció ella con voz apagada. «Compré ese filete que te gusta. No tengo hambre». Se dio la vuelta y sus ojos eran como trozos de hielo. El hombre al que había amado, el hombre que alguna vez le había escrito poesía en servilletas, se había ido. En su lugar estaba un extraño. «Esto no está funcionando», dijo, con palabras cortantes y definitivas. «Nada de esto». El corazón de Amelia comenzó a martillear contra sus costillas. «¿Qué? ¿A qué te refieres, Ethan? ¿Es el trabajo? ¿Pasó algo?» Dejó escapar una risa corta y cruel. «Sí, pasó algo. Desperté. Tengo 32 años, atrapado en este apartamento del tamaño de una caja de zapatos, casado con una mujer sin conexiones, sin ambición, sin valor. Me estoy ahogando y tú eres el ancla atada a mis pies». Cada palabra fue un golpe físico. Amelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Valor, Ethan, te amo, te he apoyado en todo». «¿Apoyo?», se burló, cruzando a zancadas la pequeña sala de estar. «Hacer mi cena y lavar mis calcetines no es apoyo, Amelia, es limpieza. Me están considerando para un puesto con miras a ser socio. Uno de verdad. El tipo de posición que requiere una cierta imagen, un cierto tipo de esposa». Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba como si fuera un mueble que estaba a punto de desechar. «Quiero el divorcio». Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire, monstruosas e increíbles. El mundo se inclinó sobre su eje. La taza desportillada se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos en el suelo y salpicando café por el desgastado linóleo. Pero Amelia no se dio cuenta. Todo lo que podía ver era la fría y resuelta finalidad en los ojos de su marido. Las grietas en su vida de porcelana acababan de abrirse de par en par, y ella estaba cayendo al abismo. «No», susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No, puedes hablar en serio. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar», dijo con frialdad. «Ya he hablado con un abogado. Los papeles están redactados». Fue entonces, en ese momento de absoluta devastación, que su secreto salió a la luz, no como un anuncio alegre, sino como un último escudo desesperado. «Ethan, no puedes», lloró, con la voz quebrada. «No puedes, estoy embarazada». Por un fugaz segundo, un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Ethan. ¿Conmoción? Tal vez, pero se extinguió tan rápido como apareció, reemplazado por una expresión de profunda irritación, como si su embarazo no fuera un milagro, sino un inconveniente inoportuno. «¿Estás qué?», preguntó, con voz baja y peligrosa. «Embarazada», repitió Amelia, una nueva ola de lágrimas nublando su visión. Se puso de pie, sus manos acunando protectoramente su estómago a un plano. «Tengo 4 meses. Vamos a tener un bebé, Ethan. Una familia. ¿No cambia eso todo?» Buscó en su rostro una señal del hombre que solía ser. El hombre que había hablado de enseñarle a su futuro hijo a jugar a atrapar la pelota en Lincoln Park. En cambio, vio una frialdad calculadora que la aterrorizó. Dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Tú se aclara la garganta. Debiste habérmelo dicho antes». Fue una acusación, no un lamento. Estaba esperando el momento adecuado. Quería que fuera una sorpresa feliz. «¿Una sorpresa feliz?». Se rió de nuevo, un sonido completamente desprovisto de humor. «Amelia, esto no es una sorpresa, es una complicación, una maniobra. ¿Pensaste que atraparme con un hijo funcionaría?».
La palabra atraparla la golpeó como una bofetada. ¿Atraparte? Pensé que te haría feliz. Este es nuestro bebé. No, dijo, señalándola con el dedo. Es tu problema ahora. Se dio la vuelta, paseándose como un animal enjaulado. Esto no cambia nada. De hecho, lo hace más urgente. Necesito liberarme de este desastre antes de que mi carrera realmente despegue. La crueldad era asombrosa. Amelia sintió una vertiginosa sensación de irrealidad. Este no podía ser el mismo hombre que la había abrazado y le había susurrado promesas bajo las estrellas en su luna de miel en la Toscana. Ese hombre era un fantasma, y este extraño llevaba su rostro. Así que eso es todo, dijo ahogada. Simplemente vas a abandonarnos, a tu hijo. Pagaré la manutención del menor, dijo con desdén, como si discutiera una factura de servicios públicos. Lo que sea que exija el Estado, una ruptura limpia es mejor para todos. Puedes volver al lugar de donde viniste. Algún pueblecito pintoresco en el medio de la nada, ¿verdad? Estarás bien. La condescendencia en su voz fue la gota que colmó el vaso. La parte de ella que se había aferrado desesperadamente a la esperanza, finalmente se hizo añicos. Lo vio claramente ahora, no como su esposo, sino como un hombre cuya ambición había consumido su alma. Durante la semana siguiente, el apartamento se convirtió en una zona de guerra. Ethan se mudó a la habitación de invitados, que se aclara la garganta, era apenas un armario, y sus interacciones eran cortantes y hostiles. Solo le hablaba para exigirle cuándo firmaría los papeles que había enviado por mensajería. Ofrecían una miseria, un pago único de $10,000 para ayudarla a recuperarse. Era un insulto, un mensaje claro de lo poco que valoraba sus 4 años juntos. El único consuelo de Amelia era su llamada telefónica diaria con su mejor amiga Clara, una enfermera de mente aguda que nunca había confiado en Ethan. «Es una serpiente, Amy», dijo Clara, con la voz entrelazada de furia, «una víbora escaladora social. $10,000 después de que lo apoyaste durante los últimos 2 años de su programa de MAB, trabajando en ese horrible trabajo de camarera. Es basura». «¿Pero qué hago, Clara?», sollozó Amelia en el teléfono. «No tengo nada. Él era toda mi vida». No, no lo era. Era un capítulo terrible y mal escrito. Eres mucho más que su esposa. Tienes que luchar contra él. Consigue un abogado. Pero Amelia no podía. La idea de pelear, de la fealdad de una batalla legal mientras llevaba en su vientre a su hijo, se sentía insuperable. Estaba agotada, desconsolada y aterrorizada. Todo lo que quería era que esta pesadilla terminara, que el viejo Ethan entrara por la puerta y le dijera que todo era un horrible error. El golpe final y devastador llegó un lluvioso martes. Amelia se había sentido enferma toda la mañana y estaba recostada en el sofá cuando Ethan llegó a casa a media tarde. No estaba solo. Con él estaba Isabella Vance. Ella era todo lo que Amelia no era: alta, imposiblemente chic, con una gabardina Burberry, con cabello rubio, peinado de una manera que gritaba dinero. Su sonrisa era pulida y depredadora mientras inspeccionaba el andrajoso apartamento con abierto desdén. «Ethan, cariño, esto es encantadoramente rústico», dijo Isabella, con voz goteando con descendencia. Ethan ni siquiera miró a Amelia. «Es un contratiempo temporal. Isabella me está ayudando a buscar condominios en Gold Coast». Amelia se incorporó, su corazón como un peso de plomo en su pecho. «¿Qué hace ella aquí, Ethan?» «Isabella es mi futuro, Amelia», dijo, volviéndose finalmente para mirarla.
Su brazo ahora estaba envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Isabela. Ella entiende mi mundo. Es parte de él. Su padre, un socio gerente en Vance Capital, está muy interesado en la trayectoria de mi carrera. Isabela miró el estómago ligeramente redondeado de Amelia con una mirada de puro asco. Me enteré de tu situación, dijo como si Amelia tuviera una enfermedad contagiosa. Ethan ha estado tan estresado. Es terriblemente injusto de tu parte ser una carga para él de esta manera en un momento tan crucial de su vida. La audacia de la mujer de pie en su casa junto a su marido, dándole sermones sobre la justicia. Un calor ardiente, una ira desconocida comenzó a arder a través del dolor de Amelia. «Tienes que irte», dijo Amelia, con voz temblorosa, pero firme. Isabela simplemente se echó a reír. «Oh, creo que eres tú quien se irá, querida. Ahora, sé una buena chica y firma los papeles. Ethan y yo tenemos reservas para cenar en Alinea». Ethan caminó hacia la mesa de café y tiró los papeles de divorcio sobre ella. «Fírmalos, Amelia. Se acabó. Deja de hacer esto tan patético y dramático». Patético. La palabra resonó en sus oídos. Él veía su amor como patético, su dolor como dramático, su hijo como una carga. Miró de su rostro frío e impaciente al rostro engreído y triunfante de Isabela. Eran un par hecho a medida, dos depredadores que acababan de acorralar a su presa. Y en ese momento, Amelia supo que rogar no funcionaría. Suplicar era inútil. El hombre con el que se había casado realmente se había ido, y en su lugar había un monstruo. La lluvia afuera azotaba contra las ventanas, un cielo que lloraba furioso y que reflejaba la tormenta dentro del corazón de Amelia. Isabela y Ethan estaban allí, una profana alianza de privilegio y crueldad esperando su rendición. Verlos juntos en su hogar, discutiendo su futuro mientras desmantelaban sistemáticamente el de ella, era una forma única de tortura. «Solo fírmalo, Amelia», repitió Ethan, con la voz tensa por la molestia. Dio unos golpes. Una mujer embarazada de 4 meses cae de rodillas sobre el frío suelo laminado del apartamento que alguna vez llamó hogar. Sus manos están entrelazadas en una súplica desesperada. Las lágrimas corren por su rostro mientras le ruega al hombre que ama, el padre de su hijo por nacer, que no la deje. Él se alza sobre ella. Su rostro es una máscara de piedra, con los papeles de divorcio extendidos como una sentencia de muerte. Él la llama un peso y un ancla, arrastrándolo lejos de la vida para la que está destinado. Pero en el momento más oscuro de su vida, un solo golpe resuena en la puerta. Un golpe que destrozará el mundo de un hombre y expondrá un secreto tan vasto que nadie en esa habitación podría haberlo anticipado. Quédense con nosotros para escuchar la historia de cómo la traición más profunda de una mujer condujo a la revelación más asombrosa de todas. El silencio en su pequeño apartamento de un dormitorio en el lado oeste de Chicago se había convertido en una entidad viva. Era espeso y asfixiante, aferrándose al desgastado sofá de flores y al techo manchado de agua. Amelia trazó el borde de su taza de café desportillada. El líquido tibio en su interior era una metáfora perfecta de su matrimonio con Ethan. Alguna vez había estado humeante, lleno de pasión y promesa. Ahora simplemente estaba ahí, rancio y poco atractivo. Durante 4 años, Amelia había invertido cada onza de sí misma en ser la esposa perfecta para Ethan Cole.
Había aprendido a cocinar sus comidas favoritas, planchaba sus camisas hasta dejarlas impecables y celebraba cada victoria menor de él en la firma de inversiones de nivel medio Sterling Cooper, como si acabara de conquistar Wall Street. Ella creía en él con una ferocidad que rozaba la ingenuidad. Él era su esposo brillante y ambicioso, destinado a la grandeza. Ella era solo Amelia, la chica tranquila de un pueblo pequeño que había tenido suerte, o eso le había hecho creer. Últimamente, sin embargo, la ambición de Ethan se había agriado, convirtiéndose en algo amargo y resentido. Llegaba a casa más tarde. Sus excusas sobre cenas de networking se volvían más frecuentes y menos detalladas. Las risas fáciles que alguna vez compartieron habían sido reemplazadas por sus agudas críticas sobre el apartamento, sobre su ropa sencilla, sobre su falta de amigos influyentes. Lo peor provenía de su madre, Margaret Cole, una mujer que lucía su decepción por Amelia como un preciado collar de diamantes. Cada cena de domingo era una prueba de fuego. Amelia querida, había dicho Margaret justo la semana pasada, empujando un trozo de carne asada seca por su plato. Vi que Isabella Vance está de vuelta en la ciudad. Su familia prácticamente es dueña de Gold Coast. Ethan solía estar un poco enamorado de ella en la universidad. Ya sabes, un hombre necesita una esposa que lo eleve, que le abra puertas. Es una pena que algunas personas sean solo puertas en sí mismas, puertas cerradas. Amelia simplemente había sonreído, su mano yendo instintivamente a su estómago donde un secreto aleteaba. Estaba embarazada de 4 meses. Aún no se lo había dicho. Estaba esperando el momento adecuado, un momento de alegría que pudiera reparar las crecientes grietas en su vida. Imaginó su rostro iluminándose, el viejo Ethan regresando al darse cuenta de que estaban formando una familia. Esa esperanza era lo único que la mantenía cálida en el escalofriante silencio de su hogar. Esta noche, el silencio se rompió. Ethan entró sin siquiera molestarse en aflojarse la corbata. Arrojó su maletín de cuero sobre el sillón. El sonido hizo saltar a Amelia. No la miró. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando las parpadeantes luces de la ciudad. Su espalda era un rígido muro de desprecio. «Tenemos que hablar, Amelia», dijo, con una voz desprovista de cualquier calidez. Estaba a punto de empezar a hacer la cena, ofreció ella con voz apagada. Compré ese filete que te gusta. No tengo hambre. Se dio la vuelta y sus ojos eran como trozos de hielo. El hombre al que había amado, el hombre que alguna vez le había escrito poesía en servilletas, se había ido. En su lugar estaba un extraño. Esto no está funcionando, dijo, con palabras cortantes y definitivas. Nada de esto. El corazón de Amelia comenzó a martillear contra sus costillas. ¿Qué? ¿A qué te refieres, Ethan? ¿Es el trabajo? ¿Pasó algo? Dejó escapar una risa corta y cruel. Sí, pasó algo. Desperté. Tengo 32 años, atrapado en este apartamento del tamaño de una caja de zapatos, casado con una mujer sin conexiones, sin ambición, sin valor. Me estoy ahogando y tú eres el ancla atada a mis pies. Cada palabra fue un golpe físico. Amelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Valor, Ethan, te amo, te he apoyado en todo. ¿Apoyo?, se burló, cruzando a zancadas la pequeña sala de estar. Hacer mi cena y lavar mis calcetines no es apoyo, Amelia, es limpieza. Me están considerando para un puesto con miras a ser socio. Uno de verdad. El tipo de posición que requiere una cierta imagen, un cierto tipo de esposa.
Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba como si fuera un mueble que estaba a punto de desechar. «Quiero el divorcio». Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire, monstruosas e increíbles. El mundo se inclinó sobre su eje. La taza desportillada se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos en el suelo y salpicando café por el desgastado linóleo. Pero Amelia no se dio cuenta. Todo lo que podía ver era la fría y resuelta finalidad en los ojos de su marido. Las grietas en su vida de porcelana acababan de abrirse de par en par, y ella estaba cayendo al abismo. «No», susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No, puedes hablar en serio. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar», dijo con frialdad. «Ya he hablado con un abogado. Los papeles están redactados». Fue entonces, en ese momento de absoluta devastación, que su secreto salió a la luz, no como un anuncio alegre, sino como un último escudo desesperado. «Ethan, no puedes», lloró, con la voz quebrada. «No puedes, estoy embarazada». Por un fugaz segundo, un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Ethan. ¿Conmoción? Tal vez, pero se extinguió tan rápido como apareció, reemplazado por una expresión de profunda irritación, como si su embarazo no fuera un milagro, sino un inconveniente inoportuno. «¿Estás qué?», preguntó, con voz baja y peligrosa. «Embarazada», repitió Amelia, una nueva ola de lágrimas nublando su visión. Se puso de pie, sus manos acunando protectoramente su estómago a un plano. «Tengo 4 meses. Vamos a tener un bebé, Ethan. Una familia. ¿No cambia eso todo?» Buscó en su rostro una señal del hombre que solía ser, el hombre que había hablado de enseñarle a su futuro hijo a jugar a atrapar la pelota en Lincoln Park. En cambio, vio una frialdad calculadora que la aterrorizó. Dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Tú se aclara la garganta. Debiste habérmelo dicho antes». Fue una acusación, no un lamento. Estaba esperando el momento adecuado. Quería que fuera una sorpresa feliz. ¿Una sorpresa feliz? Se rió de nuevo, un sonido completamente desprovisto de humor. «Amelia, esto no es una sorpresa. Es una complicación, una maniobra. ¿Pensaste que atraparme con un hijo funcionaría?» La palabra atraparla la golpeó como una bofetada. «¿Atraparte? Pensé que te haría feliz. Este es nuestro bebé». «No», dijo, señalándola con el dedo. «Es tu problema ahora». Se dio la vuelta, paseándose como un animal enjaulado. «Esto no cambia nada. De hecho, lo hace más urgente. Necesito liberarme de este desastre antes de que mi carrera realmente despegue». La crueldad era asombrosa. Amelia sintió una vertiginosa sensación de irrealidad. Este no podía ser el mismo hombre que la había abrazado y le había susurrado promesas bajo las estrellas en su luna de miel en la Toscana. Ese hombre era un fantasma, y este extraño llevaba su rostro. «Así que eso es todo», dijo ahogada. «Simplemente vas a abandonarnos, a tu hijo». «Pagaré la manutención del menor», dijo con desdén, como si discutiera una factura de servicios públicos. «Lo que sea que exija el Estado, una ruptura limpia es mejor para todos. Puedes volver al lugar de donde viniste. Algún pueblecito pintoresco en el medio de la nada, ¿verdad? Estarás bien». La condescendencia en su voz fue la gota que colmó el vaso. La parte de ella que se había aferrado desesperadamente a la esperanza, finalmente se hizo añicos. Lo vio claramente ahora, no como su esposo, sino como un hombre cuya ambición había consumido su alma. Durante la semana siguiente, el apartamento se convirtió en una zona de guerra.
Ethan se mudó a la habitación de invitados, que se aclara la garganta, era apenas un armario, y sus interacciones eran cortantes y hostiles. Solo le hablaba para exigirle cuándo firmaría los papeles que había enviado por mensajería. Ofrecían una miseria, un pago único de $10,000 para ayudarla a recuperarse. Era un insulto, un mensaje claro de lo poco que valoraba sus 4 años juntos. El único consuelo de Amelia era su llamada telefónica diaria con su mejor amiga Clara, una enfermera de mente aguda que nunca había confiado en Ethan. «Es una serpiente, Amy», dijo Clara, con la voz entrelazada de furia. «Una víbora escaladora social. $10,000 después de que lo apoyaste durante los últimos 2 años de su programa de MAB, trabajando en ese horrible trabajo de camarera. Es basura». «¿Pero qué hago, Clara?», sollozó Amelia en el teléfono. «No tengo nada. Él era toda mi vida». «No, no lo era. Era un capítulo terrible y mal escrito. Eres mucho más que su esposa. Tienes que luchar contra él. Consigue un abogado». Pero Amelia no podía. La idea de pelear, de la fealdad de una batalla legal mientras llevaba en su vientre a su hijo, se sentía insuperable. Estaba agotada, desconsolada y aterrorizada. Todo lo que quería era que esta pesadilla terminara, que el viejo Ethan entrara por la puerta y le dijera que todo era un horrible error. El golpe final y devastador llegó un lluvioso martes. Amelia se había sentido enferma toda la mañana y estaba recostada en el sofá cuando Ethan llegó a casa a media tarde. No estaba solo. Con él estaba Isabella Vance. Ella era todo lo que Amelia no era: alta, imposiblemente chic, con una gabardina Burberry, con cabello rubio, peinado de una manera que gritaba dinero. Su sonrisa era pulida y depredadora mientras inspeccionaba el andrajoso apartamento con abierto desdén. «Ethan, cariño, esto es encantadoramente rústico», dijo Isabella, con voz goteando con descendencia. Ethan ni siquiera miró a Amelia. «Es un contratiempo temporal. Isabella me está ayudando a buscar condominios en Gold Coast». Amelia se incorporó, su corazón como un peso de plomo en su pecho. «¿Qué hace ella aquí, Ethan?» «Isabella es mi futuro, Amelia», dijo, volviéndose finalmente para mirarla. Su brazo ahora estaba envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Isabella. «Ella entiende mi mundo. Es parte de él. Su padre, un socio gerente en Vance Capital, está muy interesado en la trayectoria de mi carrera». Isabella miró el estómago ligeramente redondeado de Amelia con una mirada de puro asco. «Me enteré de tu situación», dijo como si Amelia tuviera una enfermedad contagiosa. «Ethan ha estado tan estresado. Es terriblemente injusto de tu parte ser una carga para él de esta manera en un momento tan crucial de su vida». La audacia de la mujer de pie en su casa junto a su marido, dándole sermones sobre la justicia. Un calor ardiente, una ira desconocida comenzó a arder a una mujer embarazada. Una mujer embarazada de 4 meses cae de rodillas sobre el frío suelo laminado del apartamento que alguna vez llamó hogar. Sus manos están entrelazadas en una súplica desesperada. Las lágrimas corren por su rostro mientras le ruega al hombre que ama, el padre de su hijo por nacer, que no la deje. Él se alza sobre ella. Su rostro es una máscara de piedra, con los papeles de divorcio extendidos como una sentencia de muerte. Él la llama un peso y un ancla, arrastrándolo lejos de la vida para la que está destinado. Pero en el momento más oscuro de su vida, un solo golpe resuena en la puerta. Un golpe que destrozará el mundo de un hombre y expondrá un secreto tan vasto que nadie en esa habitación
podría haberlo anticipado. Quédense con nosotros para escuchar la historia de cómo la traición más profunda de una mujer condujo a la revelación más asombrosa de todas. El silencio en su pequeño apartamento de un dormitorio en el lado oeste de Chicago se había convertido en una entidad viva. Era espeso y asfixiante, aferrándose al desgastado sofá de flores y al techo manchado de agua. Amelia trazó el borde de su taza de café desportillada. El líquido tibio en su interior era una metáfora perfecta de su matrimonio con Ethan. Alguna vez había estado humeante, lleno de pasión y promesa. Ahora simplemente estaba ahí, rancio y poco atractivo. Durante 4 años, Amelia había invertido cada onza de sí misma en ser la esposa perfecta para Ethan Cole. Había aprendido a cocinar sus comidas favoritas, planchaba sus camisas hasta dejarlas impecables y celebraba cada victoria menor de él en la firma de inversiones de nivel medio Sterling Cooper, como si acabara de conquistar Wall Street. Ella creía en él con una ferocidad que rozaba la ingenuidad. Él era su esposo brillante y ambicioso, destinado a la grandeza. Ella era solo Amelia, la chica tranquila de un pueblo pequeño que había tenido suerte, o eso le había hecho creer. Últimamente, sin embargo, la ambición de Ethan se había agriado, convirtiéndose en algo amargo y resentido. Llegaba a casa más tarde. Sus excusas sobre cenas de networking se volvían más frecuentes y menos detalladas. Las risas fáciles que alguna vez compartieron habían sido reemplazadas por sus agudas críticas sobre el apartamento, sobre su ropa sencilla, sobre su falta de amigos influyentes. Lo peor provenía de su madre, Margaret Cole, una mujer que lucía su decepción por Amelia como un preciado collar de diamantes. Cada cena de domingo era una prueba de fuego. Amelia querida, había dicho Margaret justo la semana pasada, empujando un trozo de carne asada seca por su plato. Vi que Isabella Vance está de vuelta en la ciudad. Su familia prácticamente es dueña de Gold Coast. Ethan solía estar un poco enamorado de ella en la universidad. Ya sabes, un hombre necesita una esposa que lo eleve, que le abra puertas. Es una pena que algunas personas sean solo puertas en sí mismas, puertas cerradas. Amelia simplemente había sonreído, su mano yendo instintivamente a su estómago donde un secreto aleteaba. Estaba embarazada de 4 meses. Aún no se lo había dicho. Estaba esperando el momento adecuado, un momento de alegría que pudiera reparar las crecientes grietas en su vida. Imaginó su rostro iluminándose, el viejo Ethan regresando al darse cuenta de que estaban formando una familia. Esa esperanza era lo único que la mantenía cálida en el escalofriante silencio de su hogar. Esta noche, el silencio se rompió. Ethan entró sin siquiera molestarse en aflojarse la corbata. Arrojó su maletín de cuero sobre el sillón. El sonido hizo saltar a Amelia. No la miró. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando las parpadeantes luces de la ciudad. Su espalda era un rígido muro de desprecio. «Tenemos que hablar, Amelia», dijo, con una voz desprovista de cualquier calidez. «Estaba a punto de empezar a hacer la cena», ofreció ella con voz apagada. «Compré ese filete que te gusta». «No tengo hambre». Se dio la vuelta y sus ojos eran como trozos de hielo. El hombre al que había amado, el hombre que alguna vez le había escrito poesía en servilletas, se había ido. En su lugar estaba un extraño. «Esto no está funcionando», dijo, con palabras cortantes y definitivas. «Nada de esto».
El corazón de Amelia comenzó a martillear contra sus costillas. ¿Qué? ¿A qué te refieres, Ethan? ¿Es el trabajo? ¿Pasó algo? Dejó escapar una risa corta y cruel. Sí, pasó algo. Desperté. Tengo 32 años, atrapado en este apartamento del tamaño de una caja de zapatos, casado con una mujer sin conexiones, sin ambición, sin valor. Me estoy ahogando y tú eres el ancla atada a mis pies. Cada palabra fue un golpe físico. Amelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Valor, Ethan, te amo, te he apoyado en todo. ¿Apoyo? Se burló, cruzando a zancadas la pequeña sala de estar. Hacer mi cena y lavar mis calcetines no es apoyo, Amelia, es limpieza. Me están considerando para un puesto con miras a ser socio. Uno de verdad. El tipo de posición que requiere una cierta imagen, un cierto tipo de esposa. Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba como si fuera un mueble que estaba a punto de desechar. Quiero el divorcio. Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire, monstruosas e increíbles. El mundo se inclinó sobre su eje. La taza desportillada se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos en el suelo y salpicando café por el desgastado linóleo. Pero Amelia no se dio cuenta. Todo lo que podía ver era la fría y resuelta finalidad en los ojos de su marido. Las grietas en su vida de porcelana acababan de abrirse de par en par, y ella estaba cayendo al abismo. No, susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No puedes hablar en serio. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, dijo con frialdad. Ya he hablado con un abogado. Los papeles están redactados. Fue entonces, en ese momento de absoluta devastación, que su secreto salió a la luz, no como un anuncio alegre, sino como un último escudo desesperado. Ethan, no puedes, lloró, con la voz quebrada. No puedes, estoy embarazada. Por un fugaz segundo, un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Ethan. ¿Conmoción? Tal vez, pero se extinguió tan rápido como apareció, reemplazado por una expresión de profunda irritación, como si su embarazo no fuera un milagro, sino un inconveniente inoportuno. ¿Estás qué? Preguntó, con voz baja y peligrosa. Embarazada, repitió Amelia, una nueva ola de lágrimas nublando su visión. Se puso de pie, sus manos acunando protectoramente su estómago a un plano. Tengo 4 meses. Vamos a tener un bebé, Ethan. Una familia. ¿No cambia eso todo? Buscó en su rostro una señal del hombre que solía ser. El hombre que había hablado de enseñarle a su futuro hijo a jugar a atrapar la pelota en Lincoln Park. En cambio, vio una frialdad calculadora que la aterrorizó. Dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Tú se aclara la garganta, debiste habérmelo dicho antes. Fue una acusación, no un lamento. Estaba esperando el momento adecuado. Quería que fuera una sorpresa feliz. ¿Una sorpresa feliz? Se rió de nuevo, un sonido completamente desprovisto de humor. Amelia, esto no es una sorpresa, es una complicación, una maniobra. ¿Pensaste que atraparme con un hijo funcionaría? La palabra atraparla la golpeó como una bofetada. ¿Atraparte? Pensé que te haría feliz. Este es nuestro bebé. No, dijo, señalándola con el dedo. Es tu problema ahora. Se dio la vuelta, paseándose como un animal enjaulado. Esto no cambia nada. De hecho, lo hace más urgente. Necesito liberarme de este desastre antes de que mi carrera realmente despegue. La crueldad era asombrosa. Amelia sintió una vertiginosa sensación de irrealidad.
Este no podía ser el mismo hombre que la había abrazado y le había susurrado promesas bajo las estrellas en su luna de miel en la Toscana. Ese hombre era un fantasma, y este extraño llevaba su rostro. «Así que eso es todo», dijo ahogada. «Simplemente vas a abandonarnos, a tu hijo». «Pagaré la manutención del menor», dijo con desdén, como si discutiera una factura de servicios públicos. «Lo que sea que exija el Estado, una ruptura limpia es mejor para todos. Puedes volver al lugar de donde viniste. Algún pueblecito pintoresco en el medio de la nada, ¿verdad? Estarás bien». La condescendencia en su voz fue la gota que colmó el vaso. La parte de ella que se había aferrado desesperadamente a la esperanza, finalmente se hizo añicos. Lo vio claramente ahora, no como su esposo, sino como un hombre cuya ambición había consumido su alma. Durante la semana siguiente, el apartamento se convirtió en una zona de guerra. Ethan se mudó a la habitación de invitados, que se aclara la garganta, era apenas un armario, y sus interacciones eran cortantes y hostiles. Solo le hablaba para exigirle cuándo firmaría los papeles que había enviado por mensajería. Ofrecían una miseria, un pago único de $10,000 para ayudarla a recuperarse. Era un insulto, un mensaje claro de lo poco que valoraba sus 4 años juntos. El único consuelo de Amelia era su llamada telefónica diaria con su mejor amiga Clara, una enfermera de mente aguda que nunca había confiado en Ethan. Una mujer embarazada de 4 meses cae de rodillas sobre el frío suelo laminado del apartamento que alguna vez llamó hogar. Sus manos están entrelazadas en una súplica desesperada. Las lágrimas corren por su rostro mientras le ruega al hombre que ama, el padre de su hijo por nacer, que no la deje. Él se alza sobre ella. Su rostro es una máscara de piedra, con los papeles de divorcio extendidos como una sentencia de muerte. Él la llama un peso y un ancla, arrastrándolo lejos de la vida para la que está destinado. Pero en el momento más oscuro de su vida, un solo golpe resuena en la puerta. Un golpe que destrozará el mundo de un hombre y expondrá un secreto tan vasto que nadie en esa habitación podría haberlo anticipado. Quédense con nosotros para escuchar la historia de cómo la traición más profunda de una mujer condujo a la revelación más asombrosa de todas. El silencio en su pequeño apartamento de un dormitorio en el lado oeste de Chicago se había convertido en una entidad viva. Era espeso y asfixiante, aferrándose al desgastado sofá de flores y al techo manchado de agua. Amelia trazó el borde de su taza de café desportillada. El líquido tibio en su interior era una metáfora perfecta de su matrimonio con Ethan. Alguna vez había estado humeante, lleno de pasión y promesa. Ahora simplemente estaba ahí, rancio y poco atractivo. Durante 4 años, Amelia había invertido cada onza de sí misma en ser la esposa perfecta para Ethan Cole. Había aprendido a cocinar sus comidas favoritas, planchaba sus camisas hasta dejarlas impecables y celebraba cada victoria menor de él en la firma de inversiones de nivel medio Sterling Cooper, como si acabara de conquistar Wall Street. Ella creía en él con una ferocidad que rozaba la ingenuidad. Él era su esposo brillante y ambicioso, destinado a la grandeza. Ella era solo Amelia, la chica tranquila de un pueblo pequeño que había tenido suerte, o eso le había hecho creer. Últimamente, sin embargo, la ambición de Ethan se había agriado, convirtiéndose en algo amargo y resentido. Llegaba a casa más tarde. Sus excusas sobre cenas de networking se volvían más frecuentes y menos detalladas.
Las risas fáciles que alguna vez compartieron habían sido reemplazadas por sus agudas críticas sobre el apartamento, sobre su ropa sencilla, sobre su falta de amigos influyentes. Lo peor provenía de su madre, Margaret Cole, una mujer que lucía su decepción por Amelia como un preciado collar de diamantes. Cada cena de domingo era una prueba de fuego. Amelia querida, había dicho Margaret justo la semana pasada, empujando un trozo de carne asada seca por su plato. Vi que Isabella Vance está de vuelta en la ciudad. Su familia prácticamente es dueña de Gold Coast. Ethan solía estar un poco enamorado de ella en la universidad. Ya sabes, un hombre necesita una esposa que lo eleve, que le abra puertas. Es una pena que algunas personas sean solo puertas en sí mismas, puertas cerradas. Amelia simplemente había sonreído, su mano yendo instintivamente a su estómago donde un secreto aleteaba. Estaba embarazada de 4 meses. Aún no se lo había dicho. Estaba esperando el momento adecuado, un momento de alegría que pudiera reparar las crecientes grietas en su vida. Imaginó su rostro iluminándose, el viejo Ethan regresando al darse cuenta de que estaban formando una familia. Esa esperanza era lo único que la mantenía cálida en el escalofriante silencio de su hogar. Esta noche, el silencio se rompió. Ethan entró sin siquiera molestarse en aflojarse la corbata. Arrojó su maletín de cuero sobre el sillón. El sonido hizo saltar a Amelia. No la miró. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando las parpadeantes luces de la ciudad. Su espalda era un rígido muro de desprecio. «Tenemos que hablar, Amelia», dijo, con una voz desprovista de cualquier calidez. «Estaba a punto de empezar a hacer la cena», ofreció ella con voz apagada. «Compré ese filete que te gusta. No tengo hambre». Se dio la vuelta y sus ojos eran como trozos de hielo. El hombre al que había amado, el hombre que alguna vez le había escrito poesía en servilletas, se había ido. En su lugar estaba un extraño. «Esto no está funcionando», dijo, con palabras cortantes y definitivas. «Nada de esto». El corazón de Amelia comenzó a martillear contra sus costillas. «¿Qué? ¿A qué te refieres, Ethan? ¿Es el trabajo? ¿Pasó algo?» Dejó escapar una risa corta y cruel. «Sí, pasó algo. Desperté. Tengo 32 años, atrapado en este apartamento del tamaño de una caja de zapatos, casado con una mujer sin conexiones, sin ambición, sin valor. Me estoy ahogando y tú eres el ancla atada a mis pies». Cada palabra fue un golpe físico. Amelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Valor, Ethan, te amo, te he apoyado en todo». «¿Apoyo?», se burló, cruzando a zancadas la pequeña sala de estar. «Hacer mi cena y lavar mis calcetines no es apoyo, Amelia, es limpieza. Me están considerando para un puesto con miras a ser socio. Uno de verdad. El tipo de posición que requiere una cierta imagen, un cierto tipo de esposa». Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba como si fuera un mueble que estaba a punto de desechar. «Quiero el divorcio». Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire, monstruosas e increíbles. El mundo se inclinó sobre su eje. La taza desportillada se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos en el suelo y salpicando café por el desgastado linóleo. Pero Amelia no se dio cuenta. Todo lo que podía ver era la fría y resuelta finalidad en los ojos de su marido. Las grietas en su vida de porcelana acababan de abrirse de par en par, y ella estaba cayendo al abismo. «No», susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No, puedes hablar en serio. Podemos arreglar esto».
No hay nada que arreglar, dijo con frialdad. Ya he hablado con un abogado. Los papeles están redactados. Fue entonces, en ese momento de absoluta devastación, que su secreto salió a la luz, no como un anuncio alegre, sino como un último escudo desesperado. Ethan, no puedes, lloró con la voz quebrada. No puedes, estoy embarazada. Por un fugaz segundo, un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Ethan. ¿Conmoción? Tal vez, pero se extinguió tan rápido como apareció, reemplazado por una expresión de profunda irritación, como si su embarazo no fuera un milagro, sino un inconveniente inoportuno. ¿Estás qué?, preguntó, con voz baja y peligrosa. Embarazada, repitió Amelia, una nueva ola de lágrimas nublando su visión. Se puso de pie, sus manos acunando protectoramente su estómago a un plano. Tengo 4 meses. Vamos a tener un bebé, Ethan. Una familia. ¿No cambia eso todo? Buscó en su rostro una señal del hombre que solía ser, el hombre que había hablado de enseñarle a su futuro hijo a jugar a atrapar la pelota en Lincoln Park. En cambio, vio una frialdad calculadora que la aterrorizó. Dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Tú se aclara la garganta, debiste habérmelo dicho antes. Fue una acusación, no un lamento. Estaba esperando